¿Eres un afortunado poseedor de una PokeKitty A12? Pues mira, te muestro esto. Esta es la arcade normal. ¿Qué te parece si hacemos un custom para que quede así? ¡Qué diferencia!, ¿no? Pero ¿qué tal si ahora la hacemos que cambie de esta manera? ¿Qué tal? Como si fuera una Candy Cup japonesa. Bueno, pues quédate en el video que te muestro cómo podemos hacer este custom. Bienvenido a Pixel and Paper, yo soy Fer Caballero y como viste en el intro del video vamos a hacer un par de custom de esta Arcade PokeKitty A12, ya que se presta perfectamente para hacer las modificaciones que uno quiera. Es la primera vez que yo hago estas modificaciones, entonces bueno, vamos a ver, esperemos que queden bien al final. Eso sí, prepárate porque va a ser un video largo, ya que no solamente vamos a ver el proceso de cómo lo voy a ir modificando, sino también al final te voy a mostrar una interfaz para que sea muchísimo más bonito, más vistoso y puedas jugar de una manera mucho más divertida. Puedas sacarle más raja a este arcade. Así que acompáñame, prepárate, vete por unas papitas, un refresquito, un juguito, un café, porque vamos a comenzar. Y aquí tengo el diseño de los stickers, que precisamente pues tenemos aquí el de Astro City y tenemos aquí el de Neo Geo. Que luego dicen que no, que te lo fusilaste de internet, que no sé qué. Pues no, porque a final de cuentas sí probé uno de internet, pero resulta que no era la medida correcta. Yo tuve que ajustarlo, inclusive aquí, si le subo la opacidad, yo le tuve que tomar una foto tal cual a mi arcade y irlo sacando así las medidas. De hecho, pues fueron también prueba y error, ajustándole unas cositas. Entonces aquí tenemos estos stickers y ya al final, ya impresos, ya quedan de esta manera. Aquí inclusive aproveché pues de ponerle mi logo para, bueno, personalmente, ¿no? Yo puedo utilizarlos como stickers, aquí el de Neo Geo y en el de Astro City. Aquí voy a hacer un ejemplo con una impresión que hice más grande, nada más es ahorita como ejemplo, porque como tengo la cámara aquí arriba, obviamente es muy incómodo para mí hacer los cortes y la verdad lo quiero hacer con mucho cuidado y lo voy a hacer ahorita detrás de cámara. Entonces yo tengo este cortador que ayuda para hacer cortes circulares. Entonces aquí tenemos por ejemplo esta navajita que ayuda como pues para cortar. Aquí uno va ajustando el tamaño. Aquí no sé si se alcance a ver, en la parte del centro hay como una crucecita. Esa cruz nos ayuda precisamente pues a centrarlo. Entonces nada más como un ejemplo, vamos a ver si nos sale aquí, porque obviamente pues estoy muy incómodo. Primero que nada vamos a fijar el sticker para que no se nos vaya a mover. Esta cinta mágica que no lastima para nada el material en el que lo pegues en la superficie y se puede quitar muy fácil. Entonces, por ejemplo, vamos a calcularle más o menos por aquí. A ver, me tengo que agachar, que sí está medio incómodo. Pero bueno, todo sea para el video. Más o menos por aquí lo fijamos, lo sostenemos muy fuerte y comenzamos a cortar. Quedó más pequeño de lo que yo esperaba, pero pues aquí tenemos ya el corte circular. Ya nomás es cosa de irlo ajustando. Ahorita voy a hacer un corte, obviamente, una edición, y vamos a dejarlos ya preparaditos, bien cortaditos. Ahora, antes de que pongamos nuestra etiqueta, he de comentar lo siguiente. Yo compré este paquetito de botones. Estos verdes van a ser para la Candy Cup y estos amarillos pues van a ser para esta que voy a utilizar un botoncito extra por acá. Entonces, bueno, primero vamos a ver esto. Son botones de 24 milímetros. No confundir con los más normales que son de 30 milímetros. Son estos. Entonces aquí podemos ver la diferencia. Algo fantástico es que son de bajo perfil. ¿Qué significa? Que son muy cortitas, no hay que estarlas enroscando. Con un equipo de herramienta vamos a utilizar, la mayoría de equipos de herramienta que vienen completos vienen este tipo de, pues no sé cómo se les llame, ganzúas, son de plástico, tienen estas cuñas y ayudan para levantar los botones. Eso para que no abramos el arcade, ya que no es necesario. Por ejemplo, vamos a recorrer, vamos a quitar este botón amarillo. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, a ver, primero a levantar este botón y vemos aquí que tiene dos botones, que uno es la tierra y otro es el que le da la corriente. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a quitarlos con mucho cuidado.
Vamos a recorrer el amarillo para acá. Es indistinto, de qué lado lo pongamos, pero no importa. De hecho, el color sí es un ligeramente diferente, sí se ve mejor, se ve más bonito. Y ahora vamos a ponerle uno verde, para que sea como un Neo Geo original, que son los botones A, B, C y D. El Neo Geo originalmente tiene solamente 4 botones, en este caso los tenemos en hilera. Estos botones de acá ya están preconfigurados para que se repitan como estos. Lo que hubiera estado ideal es haber puesto, por ejemplo, 2 botones negros o 2 botones blancos para que, digamos que como que se disfrace, ¿no? En este caso, bueno, yo lo voy a dejar así tal cual como está. Pero para poner la etiqueta vamos a tener que levantar todos los botones. Listísimo, una vez que ya hemos levantado todos nuestros botones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar la etiqueta, la parte de abajo. De hecho, este papel ya viene ya como dividido en ciertas partes, como para que sea más fácil quitarlo por secciones. Entonces la vamos a acomodar por acá. Y vamos pasando los botones de esta manera. O si la quieres abrir y directamente pasar los botones, quitarlos totalmente, pues también es válido. Lo que pasa es que, pues ahorita lo vamos a hacer eso con la versión japonesa de la Candy Cat, pero esa sí la vamos a tener que desarmar totalmente porque le vamos a dar una pintadita. Ahorita obviamente lo estoy haciendo de manera muy tosca porque realmente esto es de manera ilustrativa, solamente para ver cómo va quedando. Realmente pues no va a ser para mí la manera definitiva como va a quedar, porque yo la voy a terminar quitando esta etiqueta al final de cuentas. Todas estas pequeñas imperfecciones que quedan aquí no importan porque a final de cuentas se van a tapar con la protección del botón. Bueno, aquí quedó un poquito burdo, como les digo, nada más lo estoy haciendo pues nada más de manera ilustrativa. Entonces vamos a ver. Que no se nos olvide colocar la etiqueta de Neo Geo, porque sí había hecho falta hace rato mostrarla en video, pero bueno, ya la coloqué. Y aquí precisamente tenemos la configuración de los botones originales. Entonces aquí está el orden, ya saben que podemos configurarlos como nosotros queramos. Estos dos botones pues ya según el presupuesto podríamos dejarlos, por ejemplo, blancos o negros como para que no distraigan. Aunque bueno, esto porque la idea es que quede como si fuera un arcade original de Neo Geo, ¿no? Y pues se puede jugar súper bien. Ahora sí, vamos a dejar nuestro arcade modeado, pero increíble, súper de lujo. Algo muy importante es que retiremos la bolita del control, le vamos a dar vuelta y vamos a quitar todas las etiquetas que vienen en las patitas. Algo muy interesante, o bueno, muy importante, es que tengo un desarmador muy delgadito y aún así no entra. Entonces tengo otro chino que tampoco entró, porque están muy profundos los tornillos. Ahora tengo otro que es mucho más delgadito, también es chino, vaya, qué casualidad. Y pues con este sí se puede. Ya los aflojé un poquito porque la verdad sí están muy duros. Una vez que hemos retirado nuestros tornillitos, los ponemos en un lugar seguro. Y en la parte de atrás tiene este sellito que se lo vamos a quitar. Aquí tiene otro tornillito y este otro de acá. Ahora sí, con mucho cuidado la vamos a abrir. Y vamos a desconectar el flexor de acá, los flex de acá. Levantamos la pestañita y lo ponemos de esta manera. Y también este de acá. Aquí tiene esta parte que se levanta. Bueno, quizá pueda ser de acá más fácil también. Sí, podemos levantar este de acá, sí. Ahora vamos a desconectar los botones con mucho cuidado.
Vemos que vienen en par. Y vamos a hacer lo siguiente. En este caso este es el botón A. Yo ya tengo aquí unas Durex o cinta de carretonero. La tengo aquí ya preparada para saber qué es este. El negro es la tierra. El de color es el que le pasa la corriente. Como les digo, yo ya lo tengo ya separado ya con las letras, entonces ya fue fácil. Ahora que como opción tenemos el poder cambiarle el joystick, aprovechar en caso de que quieran. Yo ya tenía este Sanwa, entonces inclusive me vino con una bolita de color y lo podemos cambiar. Vemos que inclusive no coinciden los orificios, entonces sí tendríamos que desarmarlo de aquí para sustituirlo. Vamos a desconectar nuestra batería y la bocina. Muy bien. Ahora vamos a quitar los botones. Como decía, pues es muy fácil ya que tienen estos para presionar y ya lo vamos a sacar. Ya una vez que hemos removido todos los botones, vamos a remover esta plaquita y vamos a remover el joystick. Después vamos a quitar esta parte de atrás, que es donde viene la bocina y la pantalla, porque lo vamos a remover todo. Quitamos los 4 tornillos medianos, que son los que cubren esta protección. Y luego los 10 tornillos chiquitos, que son la pantallita. Afortunadamente yo le había dejado inclusive su protección, entonces bueno, vamos a dejarla por acá. Y ya quedan nuestras piezas totalmente separadas. Esto yo, como les dije, este era temporal, yo esto se lo voy a quitar. Así quedó ya sin la bocina. Ya la bocina quedó por acá, aunque está pequeñita, tiene mucha potencia. Y la base pues ya es opcional si queremos pintarla o no. Yo en este caso yo creo que la voy a dejar negra también para darle un toque elegante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar una lija de las más pequeñitas, ya sea del 500 o del 1000, y le vamos a dar una pequeña lijadita a toda la base de plástico para que nuestra pintura agarre muy bien y no se esté desprendiendo a pedazos ya una vez que la tengamos. Bueno, pues ya una vez que lo tenemos así, vamos a darle nuestra muy leve, muy suave, no queremos levantarle nada, nada más es crearle una superficie rugosa para poder pintar, que todo sea uniforme. Si es más fácil, pues se puede cortar la lija al tamaño que sea de nuestra comodidad, de nuestra preferencia. Y lo mismo vamos a hacer con la pieza de acá. Bueno, vamos a quitarle la etiqueta. Bueno, voy a editar esto para que en lo que le quito todas estas imperfecciones. Listo, pues ya hemos terminado con la lijadita. Muy uniforme, muy suavecita, y ya como toque final a mí me gusta, por ejemplo, darle con un poco de alcohol isopropílico, con un trapito, nada más para quitarle ese polvito, ese exceso que quedó ahí, y para que la pintada quede más parejita. Obviamente la parte interna no nos importa, ya que eso no se va a ver. Aquí ya la dejamos así. Listo, pues vamos a pasar a la pintada, ya para no hacer el video muy largo, ya que todavía faltan unos cuantos pasos más para poder terminar. Ya preparé mi área para pintar, ahora yo le voy a dar una pintada con una de Comex que es brillante, precisamente para que le dé ese toque como el arcade original. Entonces vamos despacito, dándole
por capas. Despacito y por capas, no hay que desesperarse porque si no quedan burbujas, quedan grómulos, queda muy feo. Bueno, pues ya quedó. Afortunadamente ahorita hasta me tocó el solecito, entonces bueno, pues aquí ya se va a secar rápido, aunque aquí dice que es de secado rápido. La verdad es que no me convenció mucho esta pintura, tuve que darle como 8 manos porque sí me estaba quedando muy rosa, pero bueno, creo que al final el resultado fue exitoso. Vamos a armarla y vamos a ponerle los stickers. Pues al final sí me gustó cómo quedó, sí se ve bien brillosito, quedó bastante bien. Ahora vamos a ponerle las etiquetas, precisamente para que ya acabemos con los pasos finales y terminar de platicarles unos detallitos más. Y bueno, ¿qué tal? Ya quedó terminada el arcade. Vamos a hacer una toma de cerca para poder ver un poquito más con detalle una toma de cerca para poder ver los detalles. Aquí vemos de lado todo esto. Aquí vemos inclusive le puse otro custom firmware a base de batocera para que, bueno, pues sea más bonito. Tengamos en lugar de esas franjas negras, tengamos como si fuera el arcade original. Aquí vemos los detalles, como donde originalmente iba la moneda. Aquí los botones. Curiosamente, de los botones que me vinieron, todos son como a mí me gustan, que son nada más de hundirlos sin pulsador, pero este fue el único que salió como los anteriores. Ya ahí en fuera, pues no hay ningún problema. Y bueno, pues espero que, que sea del agrado de ustedes, que les guste el trabajo que hicimos. Aquí en la parte de atrás le puse estas etiquetas que para mi gusto quedaron muy pequeñitas, pero es que originalmente sí tiene este tipo de etiquetas en la parte de atrás, el arcade. Bueno, ahora vamos a hacer la instalación de este custom firmware para que podamos tener pues una navegación mucho más bonita, sea mucho más agradable, que podamos jugar en esta arcade y más disfrutable. Acompáñame, vamos a seguirlo viendo. Bueno, pues ahora vamos a hacer la grabación de la tarjeta de memoria para ponerle el sistema operativo custom firmware, que es el que vamos a utilizar. En este caso, bueno, a mí personalmente me dio problemas la Kingston. Yo tengo una Kingston de varias capacidades, de 32, de 64, de 120, y la que mejor resultados me dio fue una ADATA, cosa curiosa. En este caso, bueno, vamos a hacer una grabación en una micro SD de 128 que sea de velocidad o de clase 10 para que sea más veloz. Entonces, bueno, la metemos en nuestra computadora. Algo que me gustaría comentar es agradecer a Nacho Portillo, que es uno de los que estuvo participando en este proyecto, obviamente desinteresadamente, puesto que no es de ganar dinero ni nada de eso. Esto es de manera gratuita para compartirlo entre los fans. Él tiene su canal, yo recomiendo que lo sigan allí porque da muchos tips y consejos y cómo va mejorando este proyecto, que se llama Bob, que significa Best of the Best o lo mejor de lo mejor. Ya está recopilado, ya viene con los ROMs y todo esto es a base de batocera, que es, bueno, el front-end mejor y más común utilizado para computadoras de baja gama. Ahorita si no conoces qué es, ahorita vas a ver qué es, aguántame tantito a que lo terminemos de instalar. No quiero que se haga muy largo el video, entonces vamos a proceder. Bueno, algo muy importante es que si sigues a Nacho Portillo, él te va a dar el enlace para el canal de Bob Descargas. Ya aquí te va a mandar a Telegram. En Telegram nos vamos a ir a la sección donde dice PokeKiddy A12 o la A13, que a final de cuentas sabemos que es la misma. Y nos vamos a ir a esta parte, que es la parte de arriba, y ahí le vamos a buscar donde dice archivos. En la parte de hasta arriba, o porque empieza de arriba para abajo, empieza a desplegar todos los archivos. Estos archivos son los que vamos a descargar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7.
Y ya una vez que los descarguemos, nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar de esta manera. Ya aquí lo que tenemos, esta carpetita, ¿no? Esta carpetita yo la creé, no hagan mucho caso. Y también no va a estar Balena Etcher. A mucha gente le gusta, a mí personalmente la probé, no me gusta, siempre me da un error, o es muy raro que no me dé ese error. Entonces vamos a utilizar estos programitas que afortunadamente ya vienen aquí, que es el USB Imager, que es para redimensionar la tarjeta de memoria, ahorita vamos a ver por qué, el Rufus, que es para quemarlo, al igual que el Balena Etcher para crear la imagen, y vamos a utilizar DisGenius, o en mi caso a mí me gusta usar Win32. Entonces, aquí tenemos ya el ISO, este es el archivo ISO y este es el que nos importa. Entonces vamos a meter nuestra tarjeta. En este caso, esta tarjeta la podemos borrar o simplemente ignorar. Hay un programa que es para borrar. En este caso, por ejemplo, tenemos SD Card Formatter. Entonces podemos utilizar y podemos borrar la tarjeta. Siempre fijándonos cuál es la tarjeta que tenemos, ¿no? En este caso yo ya tenía esta grabada, batocera. La voy a regrabar para este tutorial. Entonces le damos a escoger aquí. Dice que es la letra M, o en este caso este volumen. Le damos formatear. ¿Seguro que vas a formatear? Sí. Así vamos a hacerlo. Muy bien, una vez que ya la tenemos formateada, vamos a cerrar el programa y vámonos a... A ver. Sí, vamos a abrir Rufus. A mí no me gusta usar Balena Etcher porque me salen errores, entonces vamos a utilizar Rufus. Aquí muy importante, aquí dice cuál es la tarjeta que está, automáticamente detecta que es la de 128 GB. Aquí no le vamos a mover nada y en esta parte vamos a buscar la imagen. Aquí tenemos lo del desktop de Telegram que descargamos. En este caso yo me voy a... donde lo tengo ubicado. Y aquí ubicamos nuestra imagen, nuestro ISO. La abrimos y ahora lo que vamos a hacer es empezar. Solamente es lo que vamos a hacer. Todos los datos de la unidad no label, tal como esté nombrada la de ustedes, dirá que se van a borrar. Adelante. Esto se va a tardar un rato. Depende obviamente de la capacidad de la tarjeta que tengamos. Entonces eso sí va a tardar bastante. Puede tardar unos 15, 20 minutos, dependiendo el tiempo de cada quien. Entonces pues vamos a esperar un momentito. Pues vaya que se tardó 35 minutos en grabar la memoria. Yo creo que por lo mismo de ser una memoria muy grande. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué se nos abrió esto. Bueno, esto ya lo cerramos. Se nos abre esta carpeta que dice Share. Aquí podemos ver que tenemos los BIOS. Ya están, es para que funcionen todos los juegos. Tenemos aquí, ¿dónde están los ROMs? No los veo los ROMs. Aquí está. Aquí tenemos todos los sistemas ya guardados por carpetas. Y algo bien interesante, bien padre, es que tenemos esta carpeta, este icono de Win, de Bob Win, porque es para Windows, y precisamente porque podemos abrirla en nuestra computadora. Entonces, vamos a hacer un ejemplo nada más para probar. Bueno, está cargando toda la interfaz. Aquí vamos a ponerle mute, espero que no afecte aquí a la grabación. Lo que tenemos que hacer es irnos con Enter. Bueno, ahorita no tengo yo control, pero el control que le pongas ya va a estar listo. Nos vamos a ajustes de configuración de audio. Música de fondo, la vamos a quitar. Ah, bueno, ya estaba quitada. Reproducción sonido, esta le vamos a quitar. Listo. Listo, aquí ya volvemos. Y algo que está padrísimo es que, por ejemplo, si nos metemos a MAME o MAME, es que ya van a estar las carpetas por
acomodadas, como tiene... A ver, vamos a regresarnos. Dice que tiene juegos, 761 juegos. O sea, para encontrar el juego que quieras, pues tienes que buscarlo manual o con el buscador. Entonces es más fácil. Ya está, por ejemplo, tercera persona, avanzar, luchar y disparar. Bandas, en este caso, bueno, no está muy bien la traducción. Pero, por ejemplo, aquí tenemos Cadillacs and Dinosaurs. Todo lo que son los beat'em ups. Tortugas, Los Simpson, Alien y Depredador, lo de Alien, bueno, Battletoads, Asterix, bueno, tenemos aquí infinidad de juegos, ¿no? Y todo esto lo podemos hacer también en nuestra arcade, o sea, lo bonito, lo interesante es que a final de cuentas es compatible. Entonces, bueno, tenemos un win-win a final de cuentas. Vamos a salir. Así también tenemos que apagar nuestra consola, ¿eh? No la vamos a apagar como con el sistema original, porque si no se nos van a afectar los saves o los archivos, entonces vamos a tener que volverla a meter. Aquí pasa algo. Si nosotros nos vamos a ver las tarjetas de memoria, vamos a ver que nos aparece la de Share y está llena. Pero a ver, lo curioso es que dice que es de 27 gigas y que solamente quedan 437 megas. Obviamente no es. Sabemos que nuestra tarjeta es de 128, por eso lo quise hacer con eso. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir nuestro Disk Genius. Son autoejecutables, afortunadamente no se instala nada en la computadora. Y vamos a ver aquí las dos particiones, Batocera y Share. Share es el archivo que podemos abrir donde están todos los ROMs y todo. En Batocera lo que vamos a hacer es que esté en formato de Linux, no, por eso no lo abre Windows. Si fuera Mac, creo que también sí lo abriría sin problema. Lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar una letra. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un programita que ese sí no viene instalado, que se llama Minitool Partition Wizard, la versión gratuita. Aquí lo que tenemos es el archivo que vemos que está en formato exFAT y este también está en esto. Sin embargo, tenemos esta partición que son 88 gigas no asignadas. Lo que tenemos que hacer es dar clic derecho sobre este archivo de aquí y le vamos a poner mover, redimensionar y lo vamos a arrastrar de esta manera. Ahora le damos a aceptar y aplicar, porque si lo cerramos ya no funciona. Entonces aquí también va a tardar un poco. Precisamente aquí lo que va a hacer es que va a expandir toda esa memoria. Esto lo hace porque digamos que la imagen, el ISO, estaba guardado de esta manera como si fueran 32 gigas. Entonces a la memoria que usemos, no importa la capacidad que sea, obviamente mayor a 32 gigas, va a detectar como que son 32 gigas. Entonces lo que vamos a hacer es nada más alargarla, expandirla y darle su tamaño correcto. Bueno, pues ya quedó. Ya quedaron aquí los cambios. Vámonos a sacar la tarjeta. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle una letra a Batocera. Le damos permiso. Es común, llega a pasar este tipo de problemas. Sacamos nuestra tarjeta y ahora sí, vamos a probarla. Finalmente terminé agregándole esta pequeña etiquetita en la parte de abajo, ya nada más para darle este acabado, y también le terminé cambiando las etiquetas a unas más grandes. Creo que quedaron mejor aquí este detallito del serial. Bueno, como estábamos viendo en la computadora, pues aquí está la interfaz y pues quedó fantástica para que jale. Yo le quité todos los efectos y todo lo que tenía para que sea muchísimo más fácil de que corra. Y bueno, ya tenemos aquí para escoger todos nuestros juegos. Obviamente tenemos muchas consolas, tenemos Neo Geo, si entramos tenemos Neo Geo CD. No voy a dar un recorrido exactamente de todo lo que viene, porque si no ya no acabaríamos, pero tenemos prácticamente todos los sistemas y los que le queramos ir metiendo. Por ejemplo, aquí tenemos los de Atari, muchísimas consolas pues ya antiguas, PlayStation, Game Boy Advance, PSP no lo he probado, la verdad no sé qué también jale, estos emuladores de
que hacen los fans de tipo de juegos Street of Rage. Y bueno, varios emuladores. Entonces hasta podemos ver videos y algunos ports de PC como Doom y esos que, bueno, dependiendo qué tan pesados o qué tan ligeros sea, para que los corra mejor o peor este arcade. Y así llegamos al final del video. No me extiendo más, solamente decir que el proceso para mí fue muy divertido, sin embargo sí fue muy pesado, fue muy largo, inclusive me tardé muchísimo en hacer este video. Nunca me había tardado tanto en hacer un video, que me tomara tantas semanas, inclusive por la preparación y varias cosas. La edición fue todo un rollo. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si te interesara conseguir estas etiquetas, yo te las puedo ofrecer con mucho gusto, por un muy bajísimo costo. Si quieres, contáctame, te dejo mi correo y te lo puedo enviar a la puerta de tu casa, o te mando el archivo digital o algún diseño. Yo no soy diseñador gráfico, pero puedo adaptarlo. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues abrí mi Ko-fi. Si te gustaría hacer alguna donación, alguna aportación para seguirme apoyando, para seguir creciendo en este canal y seguirte trayendo contenido, bueno, pues sería una gran ayuda. Obviamente nadie está obligado, es un mero gusto, un cafecito, digamos, que me estás invitando para ayudarme a continuar estos videos. Pues muchísimas gracias, te agradezco tu atención. Cualquier duda que tengas, cualquier cosa que se me haya pasado, por favor, coméntamelo y yo te lo responderé en la brevedad posible. Gracias y hasta un próximo video.